Ok, buenas tardes muchachos. Vamos a continuar con el tema de imagenología. En este caso nos quedamos con panosteitis. Aquí es importante conocer que es de una etiología desconocida. Es autolimitante y lo podemos encontrar en huesos largos como el húmero, radio, ulna, fémur y tibia. Afecta a razas grandes, pero principalmente al pastor alemán cachorros de 5 a 12 meses, y si recordamos, un cachorro de raza grande deja de ser hasta los 18 meses. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esto? Que la médula ósea sufre excesiva actividad osteoblástica, que resulta en un aumento de la opacidad. Hay una reacción perióstica leve. Si observamos en esta foto, vemos aquí puntos radiopacos en la médula. Y cuando nos llevan un animal con panosteitis o sospechamos de panosteitis, en este caso hay dolor, claudicación, y si palpamos el miembro, le duele. Eh, Generalmente esto se puede solucionar con se quita solo, pero bueno, si queremos podemos mandar algún analgésico y comentarle al propietario que posteriormente va a volver a tener el problema hasta que deje de crecer. Por último, el último tema que nos toca ver en el caso de apendicular 2 es displasia de cadera. Este es un desarrollo normal de las articulaciones coxofemorales. Ocurre principalmente en perros de talla grande, pero también podemos observarlos en perros pequeños y medianos. ¿Qué podemos encontrar aquí de los signos radiológicos? Vemos que hay una remodelación de la cabeza y el cuello femoral. Hay una remodelación del acetábulo. El acetábulo es la estructura donde se inserta la cabeza del fémur. Hay una neoformación ósea donde los entesofitos óseos solitarios pueden verse sobre la cara caudal del cuello femoral. Esta línea se denomina línea de Morgan. Aquí les muestro, es esta la línea de Morgan que les estaba diciendo. Esta es la cabeza femoral, esto es el cuello y esto es el acetábulo. En una displasia de cadera vamos a encontrar un desarrollo desequilibrado entre el hueso y los músculos. Hace que la cabeza del fémur sea forzada fuera del acetábulo hacia dorsal y lateral, provocando una subluxación de la cabeza femoral. Ocurre en una edad temprana, cuando los componentes de la articulación están creciendo, hay una actividad como lo vimos en un principio, son aún cartílagos conduciendo a una deformación del acetábulo, pérdida de la profundidad y remodelación de la cabeza femoral. ¿Qué podemos ver en aquellos animales que presentan o sospechamos de displasia? Podemos observar una marcha alterada, o sea que como que tambalean mientras están caminando. Hay una debilidad en los miembros posteriores, o sea, parece como si estuvieran borrachitos o despertando de una anestesia. Hay claudicación o dolor cuando se agachan o saltan o suben escaleras, parece como si estuvieran brincando como un conejo, o bien hay una renuencia a subir la escalera. Hay dolor al levantarse y puede rechazar a la palpación. Es importante que hagamos un examen físico exhaustivo de nuestro paciente y debemos de ver la palpación, primero palpar la cadera para determinar grado de dolor, crepitación y movimiento de ella, forzar los movimientos de extensión y flexión, movimientos de abducción, se aleja el miembro del plano medio, y aducción, o sea, abducción es alejarse alejar el miembro del plano medio, o sea, de la línea media, y aducción es lo contrario, o sea, acercarlo. Debemos de hacer una rotación interna y externa de la articulación y se puede sentir un crepitar, o sea, si yo coloco mi mano sobre esta articulación podemos sentir un crepitar. Observar el rango de movimiento, si hay limitación, hay un engrosamiento de la cápsula articular. Aquí es lo que les decía, quiere decir abducción, abducción abrir, aducción cerrar.
Bueno, también podemos hacer un examen físico que se llama el signo de Ortolani. En este caso podemos colocar al perro en decúbito dorsal. El miembro posterior debe formar un ángulo de 90 grados con respecto a la mesa y el fémur debe de descansar adyacente al acetábulo. Aplicamos una fuerza hacia abajo de la rodilla, o sea, tomamos la rodilla del paciente y hacemos una fuerza hacia abajo con un movimiento de aducción. Entonces, en este caso podemos ver que la cabeza del fémur permanece dentro de la acetábula en la articulación normal. Si no, esto no permanecería. Cuando el fémur es abducido, la cabeza femoral debe permanecer dentro del acetábulo y no hay evidencia del movimiento anormal de la cabeza. Esto es lo que les decía, que tomamos desde la raíz, se hace una presión hacia abajo, una fuerza y se abre el miembro. ¿Qué es lo que sucede con esto? Normalmente, cuando no existe el problema, el contorno de la cabeza femoral es liso, formando casi las 2/3 partes una esfera y se une de forma pareja con el cuello femoral. El acetábulo normal es una depresión profunda con la forma de una copa. Aquí lo estamos viendo, esto es lo normal. Vean, aquí está una foto en el cual lo normal con lo anormal y hay una artrosis. Entonces, el método para la correlación entre la cabeza femoral y el acetábulo, el ángulo creado por la intersección de una línea que se extiende entre el centro de ambas cabezas femorales y la línea que se extiende hacia craneal desde el centro de la cabeza femoral hasta ángulo cráneo dorsal. Aquí está. En esta foto podemos ver una línea en ambas cabezas femorales y de lo que es el ángulo creado por la intersección hasta donde empieza la cabeza femoral. Es lo que me estoy refiriendo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir un ángulo, este ángulo que estamos viendo aquí, este ángulo que estamos viendo aquí abajo, y se le llama este ángulo de Norbert. Saludos.